Bienvenidas, bienvenidos a Diálogo 7. Este espacio que de nuevo vuelve a estar con ustedes, con vosotros, esta vez para tratar sobre el por qué la biodiversidad puede ser el mejor remedio para nuestras ciudades y para nuestra vida. Para lo cual tenemos la suerte, como me gusta a mí decir, de contar con Manuel López, que lo pongo en primer lugar porque ha sido parte de la realización y la producción de este especial dedicado a la biodiversidad. Además, es compañero, bueno, es escritor y coordinador del Foro de Biodiversidad, el Foro de Medio Ambiente y Protección Animal, y vicepresidente de Sevilla Consciente. Muchas gracias, Manuel, por tu incansable trabajo a la hora de haber producido este encuentro tan maravilloso con estas personas como María Perianes, presidenta de Red Sevilla por el Clima. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, María. Esperanza Portillo, presidenta de Ecourbe. Muchas gracias por estar aquí también, aportando tu valioso conocimiento. Y Valle López, perteneciente a la plataforma Salva tus Árboles, y creo que también fundadora de ella, bastante conocida en la ciudad de Sevilla, y también a la fuerza política Equo Los Verdes. Muchas gracias, Valle, por estar aquí con nosotros. Vamos a la cuestión. ¿Por qué creéis que la diversidad es clave para nuestra vida en estos momentos? Bueno, como me has nombrado, Rafael, en primer lugar... Sí, podemos ir en ese orden para que nuestros televidentes... yo muy brevemente no solo diría que es conveniente la biodiversidad para las localidades o ciudades, sino que es imprescindible y la única solución para preservar la vida en todas sus manifestaciones en cualquier ciudad. Entonces, veo que es fundamental cuidar de las bases y los cimientos para que una biodiversidad se desarrolle en una ciudad, y esa base que hay que cuidar pasa por no contaminar el aire, el agua y la tierra. Esos son los sustratos sobre los que se asienta desde los microorganismos más esenciales también para la vida, sobre ello abundaré un poco más tarde, pero las especies de tipo insectos que dan lugar a que los insectívoros de todo tipo y otros animales que en su conjunto proveen de una salud al conjunto del ecosistema urbano, ya que a mayor cantidad de especies conviviendo en una ciudad, la salud pública es tremendamente favorecida por algunas cuestiones que luego abordaré. Muy bien, muchas gracias, Manuel. Pues, María. Bueno, yo aquí quiero acompañar la intervención de Manuel, con la que estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que la biodiversidad de la ciudad tiene como dos miradas, ¿no? Por una parte tiene la mirada de la biodiversidad como protectora, que eso es lo que ha comentado Manuel, pero también tenemos que ver que la biodiversidad es un indicador, es decir, es un indicador de la salud de nuestro ecosistema urbano, que aquí quiero hacer el matiz, que tenemos que romper con esa falsa dicotomía de naturaleza y ciudad. O sea, no estamos en un lugar aislado, estamos totalmente conectados con nuestro entorno más o menos natural, dependiendo de las características de este entorno y cómo se hayan visto afectados por las actividades antrópicas. Pero sobre todo tenemos que tener en cuenta que no somos un elemento aislado del territorio, sino que la ciudad, en tanto en cuanto está conectada con el territorio que la rodea, pues tiene un continuo intercambio de materia, energía y diversidad, ¿no? Diversidad a nivel genético, diversidad a nivel de organismos y también diversidad de ecosistemas, que también es clave, ¿no? Entonces, pues bueno, ese papel como protector de la biodiversidad, en este caso si estamos hablando de la relación con la reciente crisis sanitaria que hemos tenido, ¿no? Pues a nivel de cómo nos protege la biodiversidad de estas enfermedades zoonóticas, pero también como indicador de en qué estado de salud está nuestro ecosistema. A mí me gusta mucho un ejemplo en este sentido, que además está muy relacionado con las aves. No sé si conocéis lo que es la enfermedad
del síndrome de sensibilidad química múltiple. Es un síndrome bastante complejo que ha aparecido hace ya algunos años, y esta asociación, que hay una asociación en España, utiliza el símbolo del canario como un símbolo de asociación. Y no es baladí, lo que está, de alguna manera, es manifestando cómo estas personas que están afectadas por esta enfermedad son como los canarios que utilizaban los mineros para entrar en la mina hace mucho tiempo, y cuando el canario moría sabían que ellos tenían que salir rápidamente de la mina porque es que estaban bajando las condiciones de oxígeno, ¿no? Entonces, digamos que la biodiversidad urbana es ese, digamos, ese indicador que nos permite testar cómo de saludable está nuestro entorno para mantener la vida, no solamente de otros organismos, de otros seres, sino también de los seres humanos que habitamos en la ciudad, ¿no? Muy bien. Valle, ¿querías tú un poco en este bloque primero para informar a las personas que están esperando nuestra respuesta a por qué es tan importante la biodiversidad? A ver, así, bueno, en general, claro, por supuesto, de acuerdo con todo. Añadiría, sí, algunas pinceladas. Yo diría que la exclusión o esa dicotomía entre ciudad y naturaleza arranca en Descartes, en el siglo XVI, ¿no? Cuando se dan esos pares opuestos en el que la razón y la intuición, ¿no?, se crean una serie de pares excluyentes, y ahí también la civilización y la naturaleza. Viene desde entonces, por supuesto, la civilización industrial le da una vuelta de tuerca, y ahora ya pues con la ciudad inteligente pues pensamos que podemos vivir sobre ese césped artificial tan ricamente. Yo diría que además los seres humanos somos ecodependientes, que es un concepto que se nos ha olvidado, y hemos creado esta enorme urbe, ignorando y dándole la espalda a las dos condiciones humanas más importantes que nos definen. Una es la ecodependencia y otra es la interdependencia. Y estas ciudades pues no han considerado ninguna de esas dos condiciones. Y lo tercero, bueno, claro, la biodiversidad es necesaria, es la condición indispensable para que obtengamos los servicios sistémicos. Los servicios sistémicos, ¿no?, que bueno, son de libro, pero tenemos servicios sistémicos que son los que soportan la vida, ¿no? Sí. Visiblemente, pues como la formación del suelo, o el ciclo del agua, o el ciclo de los nutrientes, y la fotosíntesis. O sea, todo eso que ocurre en la mayor parte de las veces oculto a nuestra mirada, es imprescindible para mantener la vida humana también, o sea, toda la vida y también la humana, puesto que somos, como bien dice Esperanza, somos naturaleza. Son servicios que nos aprovisionan de comida, de alimentos, de fruta, gracias a otro servicio que es la polinización, que también ocurre oculta porque no la miramos, porque es bien visible. También servicios ecosistémicos de regulación del clima, por ejemplo, súper importante. Estamos viendo que esta extinción de biodiversidad y otras muchas cuestiones son las que nos están llevando a un clima desregulado, ¿no?, que es ahora mismo la mayor amenaza que tenemos a nuestra civilización. Y luego servicios culturales, ¿no?, y también servicios espirituales. Y yo creo que en las ciudades, donde los servicios ocultos nos parecen menos importantes, porque no estamos cercanos a la creación de alimentos, porque todo eso viene de lugares lejanos, que parece que ocurren, aunque nuestra biodiversidad esté hecha polvo, nosotros vamos a seguir consumiendo alimentos, porque ya hay otros lugares en los que sí se mantienen esos servicios sistémicos, que son los que nos proveen nos proveen de esos elementos necesarios para la vida. Pero los servicios culturales me parecen súper importantes, porque son culturales y también nos dan, y son de salud psicológica. Necesitamos esos servicios de limpieza del aire, de paisaje, porque son los que nos aportan bienestar. Y creo que es importante, en el momento en el que nos encontramos ahora, mantener la salud física es muy importante, pero mantener la salud psíquica de la población me parece mucho más importante todavía, porque posiblemente este desnorte
que tenemos en las ciudades, en los que tomamos decisiones, votamos cosas que nos perjudican, actuamos contra el bien común, actuamos contra lo procomún, actuamos contra la tierra, contra la biodiversidad, contra el suelo, contra el aire. Yo creo que eso es fruto de vivir en ciudades insanas, que nos convierten en personas insanas, perdidas, confundidas, y por eso es importante tener una ciudad que aporte, que genere salud, para que los habitantes seamos personas sanas física y psíquicamente y podamos tomar las decisiones correctas para mantener la vida, esa vida que nos sustenta también en las ciudades, aunque pensemos que las ciudades no lo necesitamos. Bien. Antes de entrar al segundo gran bloque, que sería un poco la segunda parte del programa, un pequeño para que las personas que os conocen menos, la gente más joven o gente que se está introduciendo en este tema, muy brevemente, cada uno nos podríais contar un poco, muy brevemente, qué os ha hecho personalmente dedicaros tanto a este tema, al tema del medioambiental, para que el público o las personas que quieren participar con nosotros, que no os conoce aún, os pueda conocer un poquito. Me da igual el orden, si queréis seguimos el mismo orden y así cuando se escuche en la radio será más fácil para las personas que estén escuchando. Manuel, ¿quieres tú brevemente presentar a nuestros escuchantes un poco qué te ha llevado? Prefiero escuchar a mis compañeras y vale, ya tendré yo tiempo de contigo hacer un programa más en profundidad. Pero bueno, a mí la cuestión que me ha llevado a ser un activista medioambiental y por el derecho de los animales es mi pasión por la naturaleza y por la vida desde adolescente, ¿no? Me encantaba el campo. Luego ya más joven, pues empecé a hacer el senderismo, de ahí pasé al montañismo, algo de escalada y de alpinismo. Y el mar, aunque no me ha gustado mucho meterme mucho en el agua, pero también me apasiona el mundo marino. Y todo esto me ha hecho ver que realmente la naturaleza no hay por qué salir de las ciudades a buscarla, sino que podemos tenerla con nosotros. Y claro, cuando me llegó la oportunidad aquí en Sevilla, después de años investigando por mi cuenta, escribiendo artículos sobre ecología principalmente, y me llegó la propuesta de formar parte de un equipo, de un proyecto multisectorial, porque Sevilla Consciente se constituye de manera que quiera abordar todas las problemáticas más importantes de la ciudad de Sevilla en todos los aspectos. Y dentro del grupo promotor, pues a mí se me designó el área de ecología, que tiene que ver con el medio ambiente y los animales, y por supuesto lo asumí y con gran pasión. Y aunque llevamos poco tiempo, quiero aprovechar también para decir que quien modera este debate es el presidente de la Asociación Sevilla Consciente y además coordina el foro de política y comunicación. Ahora mismo hay otros 2 foros activos, el de salud y vida y el de sociodiversidad. No obstante, como acabamos de empezar, Sevilla Consciente va a crecer, estoy seguro, una vez que abramos las puertas al mundo. A partir del 19 de septiembre haremos la presentación y puesta de largo de la asociación con un evento y a partir de ahí pues abriremos a que la sociedad, a que los sevillanos y sevillanas, incluso personas que no sean de Sevilla, también puedan asociarse y colaborar y participar en nuestro proyecto que acaba de empezar. Deciros un poco que en la página web que tenemos en construcción, que ya se puede consultar, Sevilla Consciente, si se pone en Google, sevillaconsciente.org, nada más en la página de inicio hay 3 frases que al principio, cuando hicimos nuestro manifiesto, consensuamos entre todos y la plasmamos en la portada y que de alguna manera viene como anillo al dedo al tema que estamos aquí tratando, ¿no? Los 2 pilares fundamentales en los que se asienta Sevilla Consciente son la reverencia por la vida y la consciencia. Entonces, os leo las 3 frases que aparecen en la página de inicio, la podéis consultar, pero creo que es relevante que la escuchemos. Y aquí va. Desde Sevilla Consciente cultivamos la reverencia por la vida y la compasión consciente. Por una ciudad más viva y más consciente. Nos mueve la compasión universal hacia todos los seres.
de alguna manera me identifico totalmente con estos ideales a perseguir y a conseguir, y esa es la dinámica que queremos llevar en Sevilla Consciente. Muchas gracias por tu brevedad. María, ¿tú querías añadir algo? María Perianes. Sí, bueno, en mi caso, mi preocupación por las cuestiones medioambientales viene también un poco como Manuel. O sea, yo soy desde niña una gran amante de la naturaleza. Eso de alguna manera me conectó mucho pues con actividades siempre en la naturaleza, también gracias a que mis padres y mi familia pues bueno, están también muy conectados con el medio natural. Y bueno, decidí estudiar ciencias ambientales, que pues, obviamente pues, a través de lo que es el estudio en la universidad, pues bueno, adquirí una serie de conocimientos que podrían de alguna manera pues, darme una visión más amplia de no solamente de las cuestiones más relacionadas con la naturaleza, sino cuáles son aquellas actividades que afectan a la naturaleza, ¿no? Y a partir de ahí pues fui hilando un poco hacia la preocupación por las actividades en el medio urbano, ¿no? Particularmente en mi caso, hubo una cuestión clave que me llevó a estar en la Red Sevilla por el Clima, y es que, bueno, en algún momento de mi carrera profesional, pues quise volver un poco a esa vocación más naturalista y me formé, me fui a Costa Rica a hacer un máster sobre protección de áreas protegidas, o sea, gestión de áreas protegidas, y allí empecé a trabajar con alguna gente, sobre todo con el tema de la biodiversidad, ¿no? Y una de las cuestiones que a mí más me llamó la atención era cómo, sobre todo en determinadas zonas del mundo, la biodiversidad se iba a ver muy afectada por el cambio climático. Y con ello hay en determinados países donde hay una conexión muy grande entre el mantenimiento de la biodiversidad y las estrategias de vida de la población. Aquí, por ejemplo, en la zona más occidental, como ha dicho Valle antes, pues tenemos como esta desconexión que parece que nuestra vida no depende directamente, sobre todo porque nuestras actividades económicas, mucho más basadas en el sector servicio mayoritariamente, y algunas zonas industriales nos desconectan de ese sector primario que depende intrínsecamente de las zonas naturales, pero hay determinados países del mundo donde eso se ve muy claro, ¿no? Es decir, que si no llueve, hay pueblos que se quedan sin agua rápidamente, sí, que si se pierde biodiversidad pierden la base de su sustento, y eso allí pues me llevó a interesarme por las cuestiones climáticas, ¿no? Y por el tema de cambio climático. Cuando volví un poco a España decidí empezar un doctorado sobre temas de cambio climático, y ahí ya empecé a ver de qué manera yo podía conectarme activamente con cuestiones de cambio climático y ciudad, ya que en la mayor parte, digamos, de la población mundial vive en ciudades, a pesar de que el 3% del territorio a nivel mundial, o sea, del planeta, está ocupado por las ciudades, y consumimos un 60-80% de los recursos a nivel de materia y de energía, y producimos un 75% de las emisiones, ¿no? Relacionadas con los gases de efecto invernadero, ¿no? Y bueno, ahí conecté con la Red Sevilla por el Clima, porque trataba muy directamente cuáles eran las cuestiones claves a nivel de ciudad relacionadas con el cambio climático, y empecé un poco también mi trayectoria más de activista medioambiental en el entorno más urbano, ¿no? Que antes estaba mucho más vinculada al entorno, digamos, más natural, con organizaciones como pueden ser la SEO y tal, en el pasado, pero ya en las últimas etapas de años de mi vida pues me conecté más con la parte urbana, ¿no? Que me parecía clave para resolver muchos de los problemas que tienen los sistemas naturales. Muchas gracias. Parece que Esperanza ha tenido algún problema técnico, así que seguimos con Valle. Valle, ¿tú un poco qué es lo que te mueve a implicarte? Porque creo que conectar con la parte humana también a las personas que están interesadas en conoceros, y también a los jóvenes y a las jóvenes para entrar en este mundo, ¿no? Saber un poco la historia vuestra, aunque sea muy brevemente. ¿Querías tú añadir algo sobre...? Nada, bueno, mi experiencia, o sea, es desde la compasión, la preocupación por la justicia social, me llevó al mundo de la cooperación. He trabajado muchos años en África y también en América Latina. Y claro, cuando estás en el foco de los problemas te das cuenta de que la justicia social está absolutamente ligada a la justicia ambiental. Vienes de Europa, vas a Tanzania, ¿no? Y simplemente ya el brillo de los aeropuertos te indica que realmente no hay una disociación, sino que la justicia ambiental está íntimamente ligada a la justicia social. Luego, por el camino, descubrí el ecofeminismo,
que es esa vuelta, no una vuelta de tuerca, ¿no? Que es la clave que te hace comprender por qué la justicia social se feminiza, por qué la pobreza se feminiza, y entonces cuando entras en el ecofeminismo, cuando entiendes que para defender los derechos de las mujeres tienes que defender los derechos de la naturaleza, y cuando entiendes la conexión que hay entre el abuso al que sometemos la naturaleza y el abuso al que se ha sometido secularmente a las mujeres, pues no te queda otra, que desde que te levantas hasta que te acuestas, el ecofeminismo lo llevas puesto, y eso te lleva, por supuesto, a tener esa mirada compasiva y ese deseo de defender la naturaleza con toda su inocencia. Muy bien, muchísimas gracias por tu eficacia, como siempre, a la hora de... Bienvenida, Esperanza, de nuevo. Gracias por estar ahí. ¿Me escuchas? Sí, te escucho, no sé si... Mira, estábamos ya cerrando esta primera parte, está ya 2/3 del programa, situándonos un poco cada uno personalmente en qué os ha llevado a dedicaros tanto a este tema, ¿no? A entregaros al tema medioambiental. Sentí una gran conexión con la naturaleza. Y de pequeña pues, utilizaba muchísimas horas en observar. Desde una hormiga, un insecto, un ave. Me pasaba muchísimas horas haciéndome preguntas e intentaba dar respuesta a esas preguntas que me hacían. Posteriormente, ya en mi adolescencia, pues supe de la carrera de biología y dije, bueno, es que es la que yo tengo que hacer sí o sí. Estudié biología, pero después los derroteros de la vida me llevaron pues por otros caminos que no eran exactamente los que a mí me satisfacían. Hasta el año 2000 aproximadamente, en el que, bueno, pues por distintas circunstancias de la vida también y que la degradación del planeta se iba acelerando a una velocidad enorme. Y decidí que tenía que hacer algo. Bueno, es como una gota de agua en el océano o un granito de arena en la playa, la acción de una persona. Pero aún así, dedico muchísimas horas y he dedicado muchísimas horas a todo el tema medioambiental. Porque, entre otras cosas, cada año los recursos que la Tierra, que el planeta Tierra nos da, los terminamos antes. Y esto es equivalente a gastar más de lo que se gana. Si eso se hace durante toda la vida laboral, pues es evidentemente insostenible. Eso es lo que estamos haciendo nosotros con el planeta Tierra. Estamos llevándolo a una situación insostenible de todas a todas. Estamos gastando mucho más de lo que el planeta nos puede dar. Muy bien, estupendo. Pues muchas gracias por tu breve también intervención. Y si os parece, entramos en el tercer bloque, que ya sería el de las propuestas, ¿no? ¿Qué creéis que podemos hacer en las ciudades y en las localidades en general en nuestro planeta para organizarnos y garantizar unas ciudades con biodiversidad que, como muy bien habéis vosotros ya definido, de alguna manera, con vuestras pinceladas, es un elemento esencial, ¿no? Para que nuestra vida se pueda desarrollar, no solo ya con calidad, como hablábamos hace bastantes años, sino ya se está hablando para que podamos sobrevivir incluso, ¿no? Hay un abanico de opiniones muy amplio sobre la urgencia, ¿no? Hemos visto ya bastante información que eso antes no se daba, en parte gracias a una adolescente, algo bastante paradójico, que ha tenido que llegar un adolescente para espabilarnos, y sobre todo con el tiempo que estamos viviendo ahora, ¿no? Que hay muchísimas visiones que están diciendo que está muy conectado todo lo medioambiental, lógicamente, con la aparición de este tipo de virus y este tipo de situaciones tan complejas que estamos viviendo. Entonces, realmente, si ahora tuvierais que hacer una entrevista con el señor alcalde o con la concejala o el concejal que lleve ahora mismo medio ambiente en Sevilla, ¿qué le diríais que tiene que poner en marcha ya
para que esto empiece a cambiar. O sea, que lo vean. Yo creo que este tipo de programas, los primeros que lo tienen que ver somos nosotros, para aprender de nuestras propias expresiones, pero sobre todo ellos, que tanto necesidad tienen de conectar con la realidad, porque es que si no, ¿cómo van a tomar las medidas adecuadas? Así que venga, si queréis en el mismo orden o como queráis, el que lo tenga más claro, que arranque. Bueno, ¿qué le diríamos o qué les haríamos? No sé. Venga. Pues mira, yo les diría a los máximos dirigentes del Ayuntamiento de Sevilla que se conecten al ecofeminismo. A ver, aclaro, hago esta broma porque yo no conozco las bases ni ideología del ecofeminismo, al hilo de que lo que vaya a comentar hoy, que voy a indagar sobre ello, pero me ha venido la sensación de que realmente vivimos en un mundo ecofeminino, porque la naturaleza, la madre tierra son femeninas. La filosofía del cuidado, la ternura proviene de lo femenino. Entonces, conectarte con la esencia que permite el cuidado y la reverencia por la vida, que es, entiendo yo, la parte femenina, que también los hombres, por supuesto, ese tipo de energía también la manejamos. Entonces, empezando por ahí, también traigo dos noticias de actualidad que me he tomado nota porque creo que son muy relevantes en el tema que nos ocupa a nivel local en Sevilla. Y la primera es un artículo publicado el 29 de mayo, cuyo título, por si alguien lo quiere buscar, es «La Comisión Europea insta a renaturalizar las ciudades de más de 20.000 habitantes». Este artículo comenta que la Comisión remite al Parlamento Europeo un documento que se llama Estrategia de la Unión Europea para la Diversidad Biológica y que está dentro del Acuerdo Verde Europeo y que además se interconecta estrechamente con el Pacto Europeo de Alcaldes. Esto es una noticia muy reciente, es una directiva o una recomendación que evidentemente debería ser vinculante y que, bueno, no puede hacer oídos sordos nuestra población, que tiene más de 20.000 habitantes, evidentemente. Luego hay otra noticia que se publicó más recientemente, el 11 de junio, ayer mismo, por parte de la Plataforma Ciudadana para la Investigación Judicial del Sector Eléctrico, y se titula «Bruselas confirma que la tecnología 5G es perjudicial para la salud humana y el medio ambiente». El propio Consejo de la Unión Europea recuerda la vigencia de la Resolución 1815 del 2011, firmado en Kiev el 27 de mayo como directriz internacional, cuyo título es, el de esta resolución de la Comisión, «Peligros potenciales de los campos electromagnéticos y los efectos en el medio ambiente». Entonces, hay que tener en cuenta que el medio ambiente no es solo lo que vemos con nuestros propios ojos, que aparte de la biodiversidad de distintas especies dentro del reino animal y vegetal, existen también el reino invisible, por así decirlo, de mecanismos que son esenciales para la supervivencia del resto de reinos macros, por así decirlo, ¿no? Ahora que estamos en tiempo de pandemia, sabemos que el COVID-19 se dice que proviene de una zoonosis, del paso de unos murciélagos, de animales, al ser humano por una mutación en la cual pues, se origina en un lugar del planeta y como todo está interconectado, bueno, pues se ha propagado a nivel mundial con los efectos terribles que está causando y que, a modo preventivo, si ahora se está diciendo desde el comienzo del estado de alarma por parte del gobierno y de las autoridades sanitarias que la solución a este problema de la pandemia es la vacuna, yo añadiría que la mejor vacuna es la vacuna natural de la biodiversidad, la que deberíamos de poner en marcha en las ciudades, que curiosamente el índice de enfermedades y de muertes en el mundo recae en un gran porcentaje, no sé exactamente, pero hay una gran diferencia de casos en las ciudades a mayor densidad de población, mayor casos, Nueva York, por ejemplo, en ciudades grandes, y en zonas rurales, en medios naturales, pues no hay casos apenas de infectación de COVID-19. Así que la recomendación principal que yo le haría a las autoridades municipales es que empecemos a potenciar la vacuna natural,
está a nuestro alcance, que simplemente lo que hay que hacer es respetar los ciclos de la vida, y que matar COVID-19 a fumigaciones y con productos químicos lo que hace es barrer también los microorganismos beneficiosos que también tienen su función en el medio ambiente. Vale, muchas gracias, Manuel, por tu discurso, que creo que ha aclarado bastantes cosas. Vamos a ir completando otras medidas. María. Bueno, María mira, Imperial. exactamente, yo me gusta siempre intentar hacer lo máximo posible lo que son las conexiones, las correlaciones, ¿no? Que son importantes para ver que las cuestiones no son aisladas, sino que están intrínsecamente relacionadas, sobre todo cuando nos ceñimos a un sistema, ¿no? En el tema que, por ejemplo, que tratamos básicamente con más profundidad, la reseña por el clima, que son una cuestión del cambio climático, ¿vale? Nos lleva a ver que existe una intrínseca relación entre los factores que determinan el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Incluso el cambio climático también conduce a una pérdida de biodiversidad, y la pérdida de biodiversidad también conduce al cambio climático, ¿no? Entonces, una de las cuestiones que yo veo clave es, bueno, cómo aterrizamos esa parte de cómo podemos hacer más naturales nuestras ciudades, ¿no? Que eso es lo clave ahora mismo, y cómo eso lo conectamos con el cambio climático, que también es algo que tenemos con urgencia que abordar. Ya no te digo los próximos años, sino en los próximos minutos, que no tenemos tiempo que perder, y cómo abordar sinérgicamente políticas y acciones que redunden, digamos, en mitigación del cambio climático, adaptación al cambio climático, porque ya sabemos a día de hoy que es algo que está ocurriendo en unas zonas con mayor intensidad que en otras, y a la vez, obviamente, pues garantizar que esa biodiversidad no se pierda y se pueda conservar, ¿no? Entonces, en el entorno urbano, si nos ceñimos a temas climáticos, en la ciudad de Sevilla, no nos vamos a ir a otra ciudad, aquí concretamente, nos vamos a colocar en el sur de Europa, en la zona, digamos, caliente de Europa en cuanto a afección del cambio climático, y vemos que las cuestiones que más, digamos, nos preocupan a nivel de adaptación, que es importante entender ya que tenemos que adaptarnos, son cuestiones, por ejemplo, con el aumento de las temperaturas, ¿no? Ese aumento de las temperaturas y también el cambio de los patrones de precipitación obviamente va a afectar a esa biodiversidad urbana y no urbana, digamos, y en las zonas de transición también, ¿no? Entonces, es muy importante invertir en, de alguna manera, un mecanismo natural que nos proteja de ese aumento de la temperatura. Y en la ciudad de Sevilla estamos hablando de verde urbano. Verde urbano significa invertir en bioclimatismo, en reducir la temperatura de nuestra ciudad, bajar lo que se llama la isla de calor urbana, implica invertir en biodiversidad, porque estamos creando hábitat para esos organismos, implica, digamos, también invertir en reducir la contaminación, porque el verde urbano, digamos, actúa de elemento filtrante para la contaminación, que afecta tanto a la salud de las personas, que tienen que enfrentar nuevas enfermedades, muchas de ellas zoonóticas, de origen zoonótico, y también afecta a la biodiversidad, a los organismos que viven en nuestra ciudad. Eso por un lado. Y la otra parte clave es reducir la contaminación. Reducimos contaminación con un verde urbano, pero también tenemos que ir al origen de esos focos de contaminación. En las ciudades, fundamentalmente, y estamos hablando, digamos, de contaminación que tiene origen aquí en la ciudad, no el que proviene de fuera, proviene de la movilidad, del tráfico motorizado. Entonces tenemos que abordar esa cuestión, tenemos que abordar cómo reducir esa contaminación que viene del tráfico motorizado, paralelamente a que aumentamos esa zona natural que nos permite ganar en biodiversidad. Obviamente hay que quitarle espacio, digamos, a la movilidad motorizada, al coche, ¿no? Para ganar en zonas naturales, para ganar en zonas para la vida, para que se manifieste la vida como tal, que es en las personas y en esos seres y otros organismos, y sobre todo para disminuir el impacto que tenemos sobre la salud tanto de los organismos que no son seres humanos como los seres humanos, ¿no? Entonces hemos visto estos días que tanto en Sevilla como en la mayor parte de las ciudades que han tenido que afrontar y están afrontando el problema de la crisis sanitaria,
cómo paralelamente a que se paraba esa movilidad motorizada en la ciudad, disminuía la contaminación, no solamente de contaminantes de calidad del aire, sino también contaminación acústica, que es también muy importante para la salud, tanto de las personas como de otros seres vivos en la ciudad, ¿no? Y veíamos que de repente paraba esa contaminación acústica, paraba esa contaminación de calidad del aire y resurgían pues las aves. Las aves creo que han sido de los organismos que más se han manifestado en nuestras ciudades en estos días. De repente la gente empezaba a escuchar y empezaba a ver desde sus ventanas y de sus balcones especies que normalmente no se veían tanto en las ciudades o con mayor abundancia, ¿no? Eso es un claro síntoma que cuando reducimos esa contaminación ambiental, nuestra ciudad se llena, digamos, de diversidad, de biodiversidad y de organismos. Seguro. Entonces, que... muchas gracias por tu estupenda intervención. Estamos en la recta final del programa. Seguro que Esperanza, que también es vicepresidenta de Ecourbe, nos hablaba antes, ¿verdad, Esperanza?, sobre la importancia precisamente de la biodiversidad animal, ¿no?, en la ciudad. Continuando un poco con lo que estaba planteando María Perianes. Pues sí, yo pediría al ayuntamiento hacer una gestión integral de la ciudad, pero de la ciudad como ecosistema. El gran problema es que, bueno, como políticos hacen una gestión con vista a los votos, pero no es con vista a los votos, hay que hacer una gestión con vista a 25, 30 o 50 años. Hay que hacer mucha pedagogía entre la población, porque en la actualidad el político le gusta que el ciudadano esté contento, y para eso, si hay que quitar el árbol, se quita, si hay que cortar las ramas, se corta, si hay que ponerle en forma redondeada al árbol, se hace. No es esa la cuestión es que haya digamos, cimientos de la estructura de la casa, que todos los políticos venideros tengan un cierto compromiso en seguir construyendo a esa gran ciudad que es Sevilla y ese sitio maravilloso que ocupamos en el sur de España. En el caso de las estructuras que actualmente existen en el ayuntamiento, no creo que sea posible llegar a nada positivo, puesto que tenemos muchos reinos de taifas, cada uno en su atalaya, y no coordina para nada con los restantes. Eso no se puede hacer. También en las ciudades hay que dejar de hacer, porque están interviniendo constantemente tanto en la cuestión verde como en la cuestión arquitectónica. La naturaleza tiene sus tiempos y quiere otro relax, y no esa intervención que se va acelerando a sí misma y que la hace cada vez dificultarle más el que esté en las ciudades. Muchísimas gracias. Has dado, yo creo que una de las piezas que casi ningún político se atreve a hablar, porque tiene una perspectiva a veces demasiado corta, que es la visión interdisciplinar de la vida. Como vosotros sois ecologistas, claro, tenéis una visión ecológica. Yo, más que ecologista, me gusta la ecología, y entonces lo veo como tú. Muchas gracias. Habéis hecho unas intervenciones muy buenas. Para terminar este programa tan estupendo que nos estáis ofreciendo, ¿tú querías añadir algo más, Valle López? Muy rápidamente. Bueno, se ha dicho casi todo, pero así como por dar un concepto, la renaturalización, o sea, tenemos que aumentar los sumideros de CO2 y de otras partículas contaminantes, y tenemos que aumentar las zonas verdes para la calidad del aire, ¿no?, para generar oxígeno. Es imprescindible, pero antes que aumentar la cobertura arbórea, y no solamente, o sea, renaturalizar es más que plantar árboles. Otro día hablaremos de infraestructuras verdes urbanas. Le pedimos al ayuntamiento que haga una moratoria de tala. En Sevilla se siguen talando día a día árboles sanos, por las razones más perentorias, porque han decidido hacer una cochera, porque estorba, porque no se ha cuidado, o porque hay un riesgo que se podía haber evitado, o simplemente porque hay que hacer un carril bici y en vez de hacer una curva, mejor cortamos el árbol. Pediría con urgencia una moratoria de tala.
La movilidad es absolutamente imprescindible para las relaciones, para esa interdependencia, para generar también espacios en los que no se contamina, o sea, fuera coches, pero también en los que se pueda fomentar y trabajar y crear esa interdependencia, ¿no? Que es tan importante, porque yo creo que cuando somos más felices consumimos menos. Entonces, lo que falta es calmar el metabolismo urbano de manera que los seres humanos y urbanos, seamos más felices. Cuando somos más felices, cuando estamos más cohesionados, cuando somos más interdependientes, tenemos menos necesidad de consumir. Este consumo, este capitalismo muy patriarcal, efectivamente, y se alimenta sobre todo de la ansiedad, de la infelicidad. Entonces yo creo que ciudades con más verdes, en las que estamos insertos, como es nuestra naturaleza, en un entorno más natural, en el que nos hace sentir más bien, porque los árboles no solamente limpian el aire, es que está probado que regulan nuestros niveles hormonales y de adrenalina, que nos dan bienestar, que nos apaciguan. Una ciudad más verde, con más biodiversidad, con un metabolismo más calmado, nos hace más felices, más resilientes, más cohesionados, y nos incita a contaminar y a consumir menos, Y por último, la educación ambiental me parece imprescindible, porque efectivamente las personas, muchas veces los ayuntamientos hacen lo que la gente le pide, y la gente dice que los árboles son muy sucios, o que no pueden, que hace falta cerrar alcorques para tener aceras más anchas, cuando realmente no debe haber competición entre alcorque y personas. ¿No? Claro. Los alcorques y las personas tienen que ganarle el espacio al coche, que es el que ha venido abusando del espacio público. Y por supuesto, con el 5G, yo creo que hay un argumento, y es que por primera vez en la Unión Europea nos hemos saltado el principio de precaución a la torera. El principio de precaución que ha sido seguramente, frente a la cultura norteamericana, uno de nuestros orgullos, uno de nuestros principios más importantes. Y con el 5G nos lo saltamos completamente a la torera. Entonces, yo creo que hay que pelear porque se hagan más estudios, porque ya hay demasiados que indican que el 5G efectivamente va a ser un destructor de biodiversidad y un generador de enfermedad muy gravísimo, y efectivamente hay que... Muchas gracias porque has hecho la síntesis que quizás tendría que haber hecho yo, pero gracias por haber hecho... Me faltaba lo de la soberanía alimentaria y el Pacto de Milán, pero también ya tendremos, y lo de la coherencia municipal, institucional, que es habrá otro debate, ¿verdad, Rafael? Sí, habrá más y muchas más gracias. concreto, si os parece bien. De hecho, hace 2 días con otros compañeros hicimos uno sobre el 5G, que espero que os interese. Pronto lo colgaremos en Diálogo 7 Canal Consciente y os mandaremos el link a vosotros como agradecimiento por haber participado. De todas maneras, podéis seguir los programas de Diálogo 7 en el Canal Consciente Diálogo 7, todo junto, Canal Consciente en YouTube, ¿vale? Que es donde estamos publicándolo. En muy breve tiempo también podréis, todos los que habéis estado escuchando, vosotros habéis participado, pero todos los amigos y las personas interesadas podrán disfrutar de este programa en ese canal. En poco tiempo vamos a empezar a emitir en streaming en directo, para que sea todavía más eficaz esta labor que estamos intentando hacer. Muchísimas gracias por haber hecho posible este programa, especialmente a ti, Manuel, que ha sido quien ha conectado con todas estas maravillosas expertas y activistas comprometidas con el medio ambiente, a vosotras y sobre todo a quienes nos inspiráis y nos seguís, porque sois los que dais sentido a este a Diálogo 7. Un abrazo de Rafael y hasta un próximo encuentro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rafael. Gracias. Simplemente decir que yo también muy agradecido a mis compañeras de que aceptaron rápidamente mi propuesta de este debate, y echamos en falta a Elisa Otero, de Ecologistas en Acción, que ella también quiso estar, pero por cuestiones tecnológicas no ha podido entrar en el debate. No preocuparos porque ya iremos, tema árboles, que vemos que en Sevilla es muy importante y en el resto del mundo, y así todos los temas que habéis abordado, sin olvidarnos, por supuesto, de ese tema de otras maneras de hacer política y de organizar lo medioambiental para que sea el corazón verde de la ciudad de Sevilla, ¿no? Como vosotros queréis, seguro que sí.
por supuesto. Bueno. Muchísimas gracias. Hasta un próximo. Gracias. Gracias a vosotras. Chao. Adiós.